lenguaje no es patriarcal, y también veremos las distintas teorías acerca del lenguaje. Cuando decimos que el lenguaje es patriarcal, parece que en un momento de la historia los hombres se hubieran puesto de acuerdo para hacer que el lenguaje estuviera hacia su favor. La siguiente información se basa en el libro En busca del origen del lenguaje de Sverker Johansson, y el cual menciona que la lengua no es una mera retahíla de sonidos y palabras deslavazados que una pueda acoplar como le plazca, sino que siempre hay reglas respecto de cómo combinar los elementos constitutivos de un nivel hasta integrar el siguiente nivel. Esto lo encontramos en la página 39, y así en lo sucesivo, cuando aparezcan comentarios, va a aparecer la página para que no se vea que son solamente comentarios subjetivos. Y también que todas las lenguas son sistemas abiertos, de manera que un hablante pueda acuñar nuevas palabras y otros elementos e intentar, fíjense bien, intentar no influenciar o manipular, que logren aceptación dentro de la lengua. Para comprender el origen del lenguaje se debe de tener un conocimiento profundo, también se debe de entender su estructura y naturaleza, pero también se ha de conocer el origen evolutivo del ser humano, se debe de entender cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro. Para responder a la pregunta de por qué los humanos tenemos un lenguaje, debemos fijarnos en los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en multitud de campos del saber, no solo en el ámbito puramente lingüístico, sino también en la biología evolutiva, en la paleoantropología, en la arqueología, en la primatología, en la genética, en la anatomía, etología, neurociencia, ciencia cognitiva, en la psicología, antropología social, y eso solamente es por nombrar son los más importantes. Es decir, pueden entrar otros campos más. Ahora vamos a ver las teorías antes del siglo XVIII. Aquí tenemos Epicuro, el cual según él, las raíces del lenguaje se encontrarían en unas reacciones innatas que tenían los humanos a las distintas vivencias, de modo que cada una de ellas le hacía emitir un sonido diferente. También tenemos a Gottfried Wilhelm Leibniz. Sus ideas en torno al origen del lenguaje se encontrarían en las palabras onomatopéyicas como miau, kikiriki, que todavía figuran en nuestro vocabulario. También tenemos la teoría del filósofo francés Etienne Bonnot de Condillac, el cual especuló con la posibilidad de que las raíces del lenguaje se encontraran en una serie de gestos y pantomimas que posteriormente se fueron perfeccionando. También tenemos la teoría del filósofo escocés Thomas Reid, que teorizó sobre la relación entre el lenguaje y el arte. El filósofo político suizo Jean-Jacques Rousseau se imaginaba que el origen del lenguaje se situaba en un estadio en el que el buen salvaje empleaba tanto gestos como gritos para comunicarse. El escocés James Burnet se centró sobre todo en las funciones sociales del lenguaje y señaló la imitación como una competencia funcional. Tenemos la teoría de Johann Gottfried Herder,
el cual publicó un libro sobre el origen del lenguaje llamado Tratado sobre el origen del lenguaje, y él nos dice que los sonidos diferentes que utilizan tanto los animales como los seres humanos para expresar sus sentimientos, gritos de dolor, placer, estuvieron relacionadas con su origen. Ahora bien, todas estas teorías nos parecen interesantes, sin embargo, como podemos ver aquí, son puras especulaciones, supuestos más o menos fantasiosos sobre cómo se pudo originar el lenguaje, sin una conexión evidente con un conocimiento más profundo respecto de cómo funciona el lenguaje o cómo surgió el ser humano. Todas esas teorías parecen interesantes, pero carecen de pruebas. Y algo parecido también sucede cuando se dice que el lenguaje es patriarcal porque no incluye pruebas. Ahora, sin embargo, ha habido nuevos avances. Las especulaciones gratuitas dejaron de ser aceptadas, ya no hay más especulaciones, y Jim Puford es un catedrático de lingüística en la Universidad de Edimburgo. Él organizó una serie de conferencias internacionales sobre la investigación acerca del origen del lenguaje, y todas esas investigaciones no se basan en especulaciones, y de ese modo se surgió la prohibición de 1966. Ahora vamos a avanzar con el lenguaje, y para tener una idea clara vamos a conocer diferentes conceptos entre la lengua y el lenguaje. A veces se utilizan como sinónimos, pero la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse. Otro concepto: la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo, y el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Tenemos otro concepto más, el cual es que la lengua es un sistema de signos verbales, escritos y gestuales que usa un grupo para comunicarse, y también incluye las normas gramaticales. El lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. ¿En qué momento aparece el lenguaje? Bien, aquellos antepasados simios no eran capaces de hablar más que los actuales chimpancés o babuinos, pero hoy día nosotros sí podemos. En algún lugar del camino tuvo que haberse desarrollado el lenguaje. Entre nuestros ancestros resulta imposible trazar un límite claro entre los simios y los seres humanos. Tenemos una teoría de Noam Chomsky, el cual nos dice que en un principio es posible que en algún punto de la evolución humana el lenguaje apareciera simplemente de repente, del todo configurado de la nada, sin un desarrollo gradual ni formas intermedias, como una especie de Big Bang pero del lenguaje. Ahora vamos a ver los orígenes del lenguaje, las diferentes teorías. El arqueólogo Cory Stade, espero pronunciarlo bien, menciona que los experimentos apoyan la teoría de que los humanos capaces de producir piezas líticas estandarizadas, así como la que tenemos aquí, también debían de ser capaces de utilizar el lenguaje. Y
que las herramientas más vinculadas a la especie del Homo erectus son los bifaces, los que tenemos acá. Esto demuestra que el Homo erectus era capaz de planear. El hecho de que los bifaces se mantuvieran estandarizados durante tanto tiempo demuestra también que el Homo erectus se las arregló para transmitir conocimientos de manera fiable y estable de generación en generación, y que actualmente los humanos modernos, para hacer esos bifaces necesitamos mucha práctica, así que el erectus tuvo que haber contado con una transmisión fiable de conocimientos. Tenemos la teoría de Noam Chomsky, el cual nos dice que la capacidad lingüística innata hasta cierto nivel es del todo evidente que existe, y Noam Chomsky considera que si algo innato es la gramática, es decir, no fue invento de la Real Academia de la Gramática. Y el núcleo del lenguaje es la gramática interna del cerebro, mientras que la capacidad para externalizarlo fue añadido posteriormente. Según él, una pequeña mutación en algunos de los genes que controlan el desarrollo del cerebro, la que hizo que una persona determinada de pronto naciera con un módulo gramatical en la cabeza, el cual Chomsky lo llama Prometeo. Ahora bien, vamos a ver su contraparte a esta teoría de Noam Chomsky. Los investigadores no ven la gramática como la parte fundamental del lenguaje, sino que se centran más en la lengua como un sistema social utilizado para la comunicación y la interacción social, y que se aprende de niño en contexto social, así como vemos aquí, y que el lenguaje además se construye ante todo a partir de capacidades intelectuales y sociales generales que en sí mismas pueden ser total o parcialmente innatas. Por otra parte, el hecho de que el lenguaje se pueda reubicar dentro del cerebro también contradice la teoría de la gramática innata. Por último, es sumamente improbable desde el punto de vista biológico que una sola mutación haya dado origen a algo tan vasto y complejo como la capacidad lingüística humana, a pesar de que la contraparte a esta teoría de Noam Chomsky hay otras versiones más, pero que no tienen nada que ver con lo patriarcal. Ahora, otra posibilidad, otra teoría son los viajes mentales. Los viajes mentales se refiere a comunicar cuestiones ajenas al aquí y ahora. Presupone que uno pueda pensar en cuestiones ajenas. En su forma actual el lenguaje presupone pues viajes mentales en el tiempo. La otra teoría es acerca de viajar. Regresándonos a los viajes mentales, los requisitos mínimos para que se origine el lenguaje figura pues una capacidad fundamental aun cuando sea limitada. Para efectuar viajes mentales en el tiempo que tuvo que haber sido suficiente para dar comienzo al lenguaje. La otra teoría es acerca de viajar. El investigador francés Jean-Marie Humbert afirma que las lenguas son un requisito para poder emprender largas travesías en barco y colonizar el otro lado del océano, pues tanto la tecnología que existe en la construcción de un barco apto para navegar como la amplia planificación que requiere una expedición con fines colonizadores habrían sido imposibles sin la lengua. Si ellos no pudieran haberse comunicado, no hubieran podido construir los barcos. También cocinar
El investigador británico Richard Wrangham, espero pronunciarlo bien, si no disculpen, menciona que la cocina es la clave de la evolución humana, de que fue al descubrir el arte de utilizar el fuego para hervir o freír la comida cuando se pudo desarrollar cerebros grandes y las consiguientes capacidades intelectuales y lingüísticas. Pero a pesar de eso, en general, la teoría presenta pocas pruebas. Tenemos esta otra teoría, offline thinking, perdonen como lo digo, y los investigadores Derek Birkenton y Linus Bouchard, ellos publicaron libros en el cual realzan sus obras sobre esta teoría, y eso se refiere, su concepto es que es un pensamiento sin conexión, que se refiere a la capacidad de pensar pensamientos totalmente desvinculados de lo que ocurre aquí y ahora. La otra teoría es acerca de la confianza, la creatividad y el aprendizaje social, los cuales fueron requisitos fundamentales para el nacimiento del lenguaje, los cuales estaban relacionados los tres entre sí. Y antes de que hubiera una lengua, hubo una protolengua. La protolengua se refiere a esa versión de la lengua que hablaban los miembros de la primera generación. Es mucho más sencilla y menos estructurada gramaticalmente. A partir de ahí, cada generación de niños lleva la lengua un paso más allá dentro de la evolución. Y otra posibilidad es que los erectos se extendieran por todo el mundo y poblaran multitud de lugares cuando todavía carecían de lenguaje. Poco a poco se fueron volviendo más lingüísticos, de manera que surgieran muchas protolenguas. Y otra posibilidad es que primero naciera una protolengua en el seno de un grupo determinado de erectos y que después se extendieran por todos los demás. Tenemos la teoría de la lengua de signos. Las personas con ceguera congénita gesticulan al hablar. Todo esto demuestra que el habla y los gestos están profundamente fusionados en nuestra capacidad lingüística. El hecho de que nuestros ancestros empezaran a caminar erguidos sobre dos piernas en un estadio temprano, mucho antes de que se desarrollara el lenguaje, facilitó todavía más la aparición de una posible lengua de signos, ya que les permitió tener las manos libres la mayor parte del tiempo. Ahora tenemos la teoría del lenguaje del poder y el poder del lenguaje. El investigador francés Jean-Louis Dessalles cree que el lenguaje es un instrumento para alcanzar cierto estatus. Gozar de un estatus elevado significa ser escuchado, pero aquí no entra la parte de dominar a la mujer, sino que él lo ve como aquella mayor capacidad narrativa que consigue una posición social más elevada con las ventajas evolutivas que eso supone, es decir, la posibilidad de ser escuchado tanto el hombre como la mujer. Aquí vemos que cada quien es escuchado por un público. La otra teoría está relacionada con la enseñanza. Los niños pasan buena parte de su infancia aprendiendo todo lo que necesitarán saber de adultos, y los adultos que se encuentran a su alrededor dedican mucho tiempo a enseñarles y explicarles cosas. Existe la teoría de que pudo haber sido el punto de partida para el lenguaje humano. La otra teoría es acerca de las relaciones sociales. El investigador británico Robin Dunbar, de acuerdo con su teoría, menciona que lo desarrollamos como instrumento social
para poder charlar y chismorrear. Dunbar creo que al principio cantábamos o tarareábamos alguna canción sin letra a nuestro compañero mientras le limpiábamos el pelaje. El sonido pasó a convertirse en una parte del ritual del acicalamiento y lo fue reemplazando poco a poco hasta que empezamos a cantar sin despiojarnos. Las canciones que cantábamos durante el acicalamiento evolucionaron gradualmente hasta empezar a transmitir también algún mensaje, lo cual dio origen al lenguaje. También tenemos la teoría del estatus o poder. El investigador israelí Daniel Dor, él plantea esta pregunta muy pertinente. ¿Es el objetivo del hablante realmente transmitir un mensaje concreto o más bien producir un efecto determinante en el oyente? El objetivo de los hablantes, conforme a la teoría de Dor, no es comunicar un determinado mensaje, sino hacer que los oyentes piensen en algo concreto. Dor concibe el lenguaje como una tecnología social, un instrumento que utilizamos para transmitir pensamientos. Y Dor considera que este es el principal aspecto que nos diferencia de los demás signos. Nosotros podemos intercambiar pensamientos. Para él, el lenguaje es una tecnología que hemos desarrollado entre todos para posibilitar el intercambio de ideas. Y nuevamente vemos aquí que a pesar de que es el estatus o poder, no está relacionado con el patriarcado. También tenemos la teoría si es el legado o es el entorno lo que da origen al lenguaje. Ahora bien, vamos a hablar primero del entorno. Hay ejemplos trágicos de niños que se vieron obligados a criarse aislados sin contacto humano. El caso de ellos es de una niña conocida como Jenny, que creció cerrada y hartada. Sus padres la habían encerrado de pequeña antes de que empezaran a hablar. Le daban comida, pero no tenían ningún otro contacto con el mundo exterior y no halló hablar a nadie, y si ella misma emitía algún sonido, la castigaban. La descubrieron a los 13 años y por entonces no era capaz de hablar ni una palabra. Después recibió una amplia formación, pero pese a todo, nunca aprendió a hablar en condiciones. Tanto Jenny como niños sordos demuestran que el lenguaje no es puramente hereditario, sino que los niños han de verse rodeados de él para desarrollarlo. Según parece, al igual que la lengua, qué tipo de lengua, cuántas hayan en su entorno, los niños aprenden aquellas que se les ofrezcan. Y esto nos dice que la lengua concreta que uno habla no tiene nada de hereditario, que es una mera cuestión ambiental. Acerca del legado, hace una década el gen Fox P2 copó titulares y se ensalzó dentro de medios acríticos como si acabáramos de descubrir el gen del lenguaje. Aquella cobertura fue exagerada, pero lo que los investigadores habían descubierto era interesante. Las personas con daños en ese gen poseían también daños en su capacidad lingüística que transmitían hereditariamente a sus hijos. Entonces, ¿es el origen del lenguaje hereditario o es ambiental? Ahora bien, se observa de forma recurrente el siguiente patrón. El legado tiene, por un lado, una funcionalidad básica y por otro dota de un mecanismo para atrapar las señales del entorno. Entonces se ve como que los dos están ligados, de manera que el cuerpo reacciona adecuadamente a él. Por eso resulta engañoso hablar si es del legado o del entorno. Entonces, ¿qué se puede hacer? No sirve de nada debatir si el lenguaje es resultado del legado o del entorno. La pregunta pertinente tiene que ver en su lugar con la interacción entre legado y entorno, tanto por lo que respecta a la aparición del lenguaje en el individuo
como el desarrollo del lenguaje en el género humano. Ahora vamos a hablar acerca del cerebro y el lenguaje. Paul Broca pudo determinar en 1861 lo que más adelante se denominaría el área de Broca, que suele encontrarse en el hemisferio izquierdo del cerebro, bastante hacia adelante, más o menos a medio camino entre el ojo y el oído. También tenemos el área de Wernicke, un poco posterior en el interior del oído, y también en el hemisferio izquierdo. Recibió su nombre de la misma manera después de que Carl Wernicke constatara en 1874 que los daños en esa zona hacían que los pacientes hablaran con fluidez pero sin sentido. Parecían haber perdido el contacto entre las palabras y su significado. Ahora bien, estas dos áreas no son las únicas. Muchas otras partes del cerebro intervienen en el lenguaje, y el reparto de papeles entre las partes no es en absoluto tan sencillo como lo pintan estas dos áreas, donde la gramática parecía situarse en el área de Broca y la semántica en la de Wernicke. El pensamiento listo para el lenguaje. Utilizamos ampliamente el lenguaje para expresar nuestros pensamientos y viceversa. A fin de utilizar el lenguaje de manera coherente, necesitamos poder pensar en las ideas correspondientes. Para poder utilizar una palabra con sentido, necesitamos entender también el concepto al que se refiere esa palabra. El origen del lenguaje presupone, por consiguiente, que las primeras palabras sencillas poseían una base conceptual, que el primer hablante ya contaba con un animado mundo interior. Ahora tenemos la teoría acerca de la colaboración. Los humanos ayudamos a nuestros hijos, los ayudamos a conseguir alimentos, a hacer distintas cosas, a adquirir la lengua, y también ellos manifiestan la voluntad para ayudar. En cambio, los chimpancés no muestran esa voluntad, y es por eso que nosotros tenemos la posibilidad de haber desarrollado el lenguaje. Y la voluntad de cooperación facilitó el lenguaje, y el lenguaje a su vez reforzó la colaboración en una espiral ascendente. Es probable que esa espiral positiva comenzara a girar por entonces, hace algo más de 1,5 millones de años. También la cultura y el lenguaje tienen una conexión. Comunicar algo, y ante todo el hecho de que esa comunicación va a significar algo para el emisor y el receptor. También tenemos símbolos que crean significados, como las pinturas rupestres, y es posible que la cultura tenga alguna relación con el lenguaje. Las pruebas arqueológicas de dicha capacidad también demuestran la existencia de un cerebro configurado. Y esta es la última teoría. Tenemos las colecciones prehistóricas. La teoría de Eric Lenenberg muestra que el lenguaje humano también sirve de una habilidad para categorizar y ordenar los distintos rasgos. La capacidad para coleccionar cosas se asienta pues sobre una combinación de estructuras, de pensamiento y curiosidad que parece ser exclusiva de los humanos y que también resulta importante para el lenguaje. Hemos visto de manera amplia las distintas teorías acerca del lenguaje, y en ningún momento hemos visto que el lenguaje haya sido cambiado o utilizado para oprimir a las mujeres. Hemos llegado al final. Hasta luego.